Bienvenido a la base de datos de la Fundación. Por favor, espere un momento mientras se carga el archivo. Número de objeto. SCP-122. Clase de objeto. Taumiel. Procedimientos especiales de contención. Bajo ninguna circunstancia, 122 debe entrar en un estado sin energía. Se instalarán al menos un sistema de alimentación redundante a prueba de fallos para mantener la alimentación del objeto en caso de apagones. El mantenimiento periódico de 122 se realizará a discreción del investigador jefe, con el fin de reducir los parpadeos. Se instalará una cámara de seguridad en la habitación en la que se encuentre la anomalía para controlar regularmente la aparición de parpadeos del objeto. Debido a su utilidad e importancia en los esfuerzos de asistencia psicológica del sitio 135, 122 debe utilizarse a diario, con 122-1, actualmente Anna Tallinn, recibiendo alojamiento humanoide normal dentro de la celda de contención de SCP-122, a discreción del investigador en jefe titular. En caso de que el actual sujeto 122-1 deje de ser apto para el uso del objeto, deberá conseguirse un nuevo sujeto SCP-122-1 tan pronto como sea posible. Descripción. 122 es una luz de noche de plástico con forma de estrella que se cree que fue fabricada entre 1960 y 1980. Cuando está encendida, 122 transmite una sensación de calma, comodidad y seguridad a quienes se encuentran en un radio aproximadamente de 20 kilómetros. Como tal, se ha sabido que alivia los síntomas de condiciones psicológicas actualmente prevalecientes en sujetos. Algunos ejemplos de estos trastornos psicológicos son estrés psicológico, paranoia, fobias, ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, estos efectos aliviadores solo se producen cuando 122 se encuentra en la misma habitación que un niño menor de 14 años que procese las creencias de las religiones abrahámicas tradicionales. Nota. Las razones de esta especificación son actualmente desconocidas, aunque puede establecerse un vínculo entre este hecho y las descripciones anteriores de SCP-122-2 como un ángel, véase los registros de utilización de SCP-122. Este niño, al que en adelante se denominará 122-1, es actualmente Anna Tallinn, de 7 años, que fue puesta bajo custodia en la Fundación en 2017. Cuando se encuentra en la celda de contención de 122, 122-1 ha informado haber visto a un ángel en sus sueños, en el delante denominado SCP-122-2. Consulte los registros del uso de 122 para obtener más información sobre 122-2. También se ha informado que 122-2 en ocasiones aparece en los sueños del personal afectado por 122. Nota. Hasta la fecha, solo el personal más joven, de entre 20 y 25 años, ha informado de avistamientos de SCP-122-2. Según informes, se ha asociado a sentimientos positivos, como seguridad y alivio. Nota. Sin embargo, los avistamientos de SCP-122-2 dentro de los sueños del personal no muestran la progresión de la distancia y los sentimientos positivos reportados por SCP-122-1. La razón de esto es desconocida. A partir de esto, se puede inferir que 122-2 está relacionado en alguna parte de los efectos positivos antes mencionados. Desde el inicio del uso de SCP-122 para complementar a los esfuerzos de asistencia psicológica del sitio 135, las tasas anuales de rotación del personal se han reducido un 90% y las tasas anuales de suicidio del personal se han reducido un 85%. Dado que el sitio 135 registraba el mayor número de casos de ambas estadísticas de todos los sitios antes del uso de 122, el objeto ha sido esencial para el funcionamiento continuo del sitio. A continuación, se presentan extractos de los registros de uso de SCP-122. Nombre de SCP-122-1. Datos borrados. Edad. Datos borrados. Fecha de uso. 12 de febrero del 2017. Actividad de SCP-122-2. Datos borrados. Notas de incidente. Datos borrados. Efectos positivos de 122 observados. Poco después se implementarían sistemas electrónicos a prueba de fallos. Nombre de SCP-122-1. Anna Tallinn. Edad. 2 años. Fecha de uso. 1 de marzo del 2017. Actividad de SCP-122-2. Ninguna.
Notas de incidente. No hay casos de parpadeo o atenuación. Se observó que 1221 dormía sin incidentes. Nombre de SCP-1221. Anna Tallinn, Edad. 3 años. Fecha de uso. 28 de abril del 2018. Actividad de SCP-1222. Dios dijo que me daría un ángel guardián. ¡Y lo hizo! Anoche había un hermoso ángel con alas y estaba parado justo ahí. Y me miraba, al otro lado de la puerta. Hizo eso toda la noche. Notas de incidente. Un caso de atenuación. Nombre de SCP-1221. Anna Tallinn, Edad. 5 años. Fecha de uso. 26 de junio del 2020. Actividad de SCP-1222. Hoy he vuelto a ver al ángel. Estaba al borde de mi cama y me miraba con una sonrisa de oreja a oreja. Sus alas eran así de grandes. Nunca me había dado cuenta de que fueran tan grandes. Notas de incidente. 2 casos de atenuación. Un caso de parpadeo. Nombre de SCP-1221. Anna Tallinn, Edad. 7 años. Fecha de uso. 15 de septiembre del 2022. Actividad de SCP-1222. Se sentó frente a mí, simplemente mirándome y observando cómo dormía. Parecía que quería abrazarme, y yo también quería abrazarle. Notas de incidente. 4 casos de parpadeo. Sin embargo, los componentes de 1.22 se han degradado con el paso del tiempo, y los materiales que podrían sustituirlos ya no se fabrican actualmente. Esta degradación hace que 1.22 sea vulnerable a fluctuaciones en su brillo, siendo el parpadeo y la atenuación de las fluctuaciones más frecuentes. Esto hace que 1.22 pase a un estado sin energía. En este caso, SCP-122 Censurado. Advertencia, el siguiente archivo tiene una clasificación de nivel 4/122. Cualquier intento de acceder a este archivo sin autorización de nivel 4/122 quedará registrado y dará lugar a la aplicación inmediata de medidas disciplinarias. Introduzca la contraseña asignada. Contraseña aceptada. Cargando desclasificación del registro de usos de SCP-122. Nombre de SCP-1221. Hannah Marston, Edad. 6 años. Fecha de uso. 12 de febrero del 2017. Actividad de SCP-1222. Tuvo un apagón. La atrapó la primera noche. Notas de incidente. Hannah Marston perdida. Propuesta de nuevo sujeto 1.22.1. Efectos positivos de 1.22 observados. Poco después se implementarían sistemas electrónicos a prueba de fallos. Nombre de SCP-1221. Anna Tallinn, Edad. 2 años. Fecha de uso. 1 de marzo del 2017. Actividad de SCP-1222. Ninguna. Notas de incidente. No hay casos de parpadeo o atenuación. Se observó que 1.22.1 dormía sin incidentes. Distancia de SCP-1222. Sin detectar. Imagen de mayor actividad. Nombre de SCP-1221. Anna Tallinn, Edad. 3 años. Fecha de uso. 28 de abril del 2018. Actividad de SCP-1222. Dios dijo que me daría un ángel guardián. ¡Y lo hizo! Anoche había un hermoso ángel con alas y estaba parado justo ahí. Y me miraba, al otro lado de la puerta. Hizo eso toda la noche. Notas de incidente. Un caso de atenuación. Distancia de SCP-1222. 6 metros. Imagen de mayor actividad. Nombre de SCP-1221. Anna Tallinn, Edad. 5 años. Fecha de uso. 26 de junio del 2020. Actividad de SCP-1222. Hoy he vuelto a ver al ángel. Estaba al borde de mi cama y me miraba con una sonrisa de oreja a oreja. Sus alas eran así de grandes. Nunca me había dado cuenta de que fueran tan grandes. Notas de incidente. 2 casos de atenuación. Un caso de parpadeo. Distancia de SCP-1222. 2 metros. Imagen de mayor actividad. Nombre de SCP-1221.
Anna Tallinn, edad, 7 años, fecha de uso, 15 de septiembre del 2022. actividad de SCP-122-2. Se sentó frente a mí, simplemente mirándome y observando cómo dormía. Parecía que quería abrazarme, y yo también quería abrazarle. Notas de incidente. 4 casos de parpadeo, Distancia de SCP-122-2. 6 centímetros. Imagen de mayor actividad. Alerta de emergencia, apagón total del sitio detectado. Compruebe el estado de SCP-122 lo antes posible. Cargando última imagen recuperada de la cámara de contención SCP-122. Traduciendo.